hay cada vez más venezolanos que están pensando en emigrar en los próximos meses y buscar oportunidades en otro país. Es un informe de Adriana Núñez de La Voz de América. Recién graduado y con varios intentos fallidos de conseguir un empleo que cubra sus necesidades básicas, Larry Ruiz planea irse de Venezuela el próximo año. Te deprime un poco por las pocas oportunidades que uno ve. El principal factor que potencia la emigración es la pérdida de la calidad de vida, explican especialistas, pero advierten que la ciudadanía asocia buena parte de sus carencias con la coyuntura política, marcada por una cuestionada elección en la que el oficialismo proclamó a Nicolás Maduro como presidente para un tercer periodo. Hay una intención de migrar muy alta y los que tienen más propensión a migrar son los más jóvenes. Las estimaciones andan por algo más de 700.000 personas. Una encuesta de la firma ORC Consultores, hecha antes de la elección del 28 de julio, reveló que un tercio de la población evalúa emigrar en corto o mediano plazo si la crisis se mantiene. Yo estuve en Panamá, duré 6 meses, estuve en Chile, duré 3 años y regresé a mi país buscando de estar en mi zona de confort. Pero ya pienso que es volver a emigrar, porque aquí, mira, yo tengo 2 trabajos y sin embargo no me alcanza y trabajo peor de lo que trabajaba en otros países. Hay quienes quisieran salir del país, pero aseguran no pueden. Así me gustaría irme a otro país. Por muchas razones, pero bueno, me sigo quedando aquí porque no tengo otra opción. Si fuera por mí, yo no me iría, ya me hubiese ido hace ratísimo, hace mucho rato. Otros tienen expectativas de cambio a partir del 10 de enero, cuando corresponde la juramentación presidencial en Venezuela. Esperamos enero, a ver qué sucede, siempre hay una posibilidad. No estoy esperando a ver si en enero se hace lo que se va a hacer. 7.900.000 ciudadanos han salido de Venezuela, según la Organización Internacional de las Migraciones, que califica este éxodo como una afluencia sin precedentes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Es increíble, lógicamente, como hemos mencionado, aquí en el Perú también hay gran cantidad de jóvenes, muchachos entre 25, 30 años, la edad promedio es entre los 25 y los 35 años, que quieren irse del país. ¿Y por qué? Porque tienes una perspectiva negativa del futuro, o sea, piensas que en el futuro las cosas no van a estar mejor. Huyen también de la inseguridad, del clima de incertidumbre política que hay tal vez en el país. En el caso de Venezuela es perfectamente entendible, más si tienes en cuenta que Nicolás Maduro nuevamente ganó las elecciones, y digo ganó porque, bueno, él ha dicho que ganó, en julio, y va a asumir un nuevo mandato presidencial el 10 de enero, o sea, en unos días asume por 6 años más. El chavismo ya tiene 25 años en el poder y se va para superar los 30, o sea, Nicolás Maduro se va a quedar hasta el 2031. Sí, claro, es una situación que evita el futuro. Y claro, tú hacías el paralelo con nuestro país. Hoy muchos jóvenes, incluso la data que nos daba Santiago, el año pasado se fueron 400.000 peruanos que no volvieron, o sea, registraron su salida, pero no se registró su retorno. Y por otro lado, este año la data iba en 600.000. Estás hablando que los últimos 2 años tienes 1 millón de peruanos que no regresaron o al menos no se registró su ingreso en migraciones. Y eso te habla de una diáspora grande. Estás hablando de 1 millón de personas, de ciudadanos que de pronto se van. Y es lo mismo que sucede con los venezolanos. Son 8 millones de venezolanos que en los últimos décadas han dejado Venezuela. Así es, tienes que tener en cuenta, son 25 años de un gobierno que ha generado muchos problemas en el país, nuevamente como comentábamos ayer, ¿no? Que es lo que tienen que decir muchas autoridades que defienden estos ideales o defienden estos personajes, más que los ideales. Claro. Defienden a estos personajes, o sea, ¿qué es lo que tienen que decir? O sea, vamos, son casi 9 millones de personas que se han ido dejando todo atrás y están buscando, como mencionaban en el informe anterior. Yo he estado, mencionaba una venezolana que estaba en Caracas y decía, yo he estado en Chile, he estado en otro país. Y ahora duré 6 meses en Panamá, duré 3 años en Chile, volví tratando de, empezar a reconstruir mi vida, creyendo que en mi país las cosas podían ser un poquito más fáciles. Tengo 2 trabajos y no me alcanza. Resulta que aquí las condiciones laborales son todavía peores de esas que yo tenía como migrante. Así es, y esas imágenes que ustedes ven, todas estas personas que están ahí, están esperando salir. O sea, están haciendo una cola con una mochila pequeña. O sea, no estás hablando de gente que se muda con todas sus cosas. No, metes tus pocas pertenencias en una mochila y te vas, o sea, a buscar la vida en otro lugar.
Y esa es la realidad que hay en este momento. Es una situación sumamente complicada y eso se va a agravar el próximo año. Claro. Hay muchas personas que dicen, sí, yo estoy esperando a ver cómo se dan las cosas. ¿Por qué? Porque Edmundo González, él ha dicho que va a regresar, la oposición dice sí, que él va a regresar a asumir la presidencia porque él ganó las elecciones. Todos desearíamos que fuera así, pero lamentablemente hay que ver las cosas tal cual son. Nicolás Maduro está atornillado en el poder y no lo va a dejar. O sea, no es que va a llegar Edmundo González y le van a poder la banda presidencial. O sea, eso es muy difícil, por no decir que no va a pasar. No, mientras Nicolás Maduro tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas, eso es algo inviable. Porque si bien es cierto, hoy en día cada vez más ciudadanos venezolanos rechazan el régimen de Nicolás Maduro, el respaldo de las Fuerzas Armadas, del poderío bélico que tiene Venezuela, hace que él se sostenga tranquilamente en el poder. Él permanece ahí. Edmundo González no tiene un partido sólido que lo pueda defender. La misma posición está un poco fragmentada. Es que ya se volvieron a fraccionar. Es una situación muy compleja. Edmundo González está en otro país, está en ese momento en España, ha recibido un reconocimiento, ha recibido una premiación, pero eso queda ahí. Recordarán en su momento hubo otros líderes de oposición que tuvieron el mismo destino. Tal vez Leopoldo López, que acabó preso. Acabó preso y tienes a tantos otros. Y por otro lado, ha bajado el flujo y miles de venezolanos piensan migrar. ¿A dónde van a migrar? Porque eso también es algo que tenemos que pensar. Solamente con exigir pasaporte, con plantear que aquellos que alquilen tengan que informar sobre los extranjeros, ya evitamos una nueva ola migratoria, ya con eso estamos tranquilos, sabiendo que nuestras fronteras son coladeras y que lamentablemente el tráfico de migrantes también es un negocio altamente lucrativo para las organizaciones criminales. Así es, recordemos ayer, estábamos viendo un informe de esta red de explotación sexual que tenía el Tren de Aragua a pocas cuadras del Palacio de Gobierno en Chile. Claro. Y eso fue desarticulado. Anteriormente han hecho lo mismo. Hemos visto durante este año la expansión de esta organización criminal que incluso se ha dividido. Se ha empezado ya a tener fracciones, enfrentamientos con células que se han ido separando y se han vuelto como una especie de cáncer que ha crecido rápidamente y se ha dividido en diferentes subgrupos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuáles son nuestras estrategias? ¿Cuál es el plan que tiene nuestro país? De cara a lo que se entiende es una política ya más de fronteras cerradas o fronteras custodiadas, donde ya no se dice bienvenidos todos, sino bienvenidos solamente los que tienen pasaporte, los que vienen con un trabajo fijo, los que vienen de visita, pero no a aquel migrante que viene a buscársela. Así es, y es muy peculiar cómo suele haber una especie de doble discurso, que algunos personajes que dicen qué mal que Donald Trump está persiguiendo a los migrantes, pobrecitos, todos tienen derecho a trabajar, pero acá queremos cerrar las fronteras e impedir que lleguen migrantes. Es curioso, no somos un país de gente que se va, pero no somos un país que recibe gente de otro país. Claro, porque nadie tampoco aborda la situación de todos los peruanos que se han ido. Así es. No es un tema en agenda, no escuchas de ningún político, de ningún partido, de ninguna tienda hacer una referencia a esos peruanos que se están yendo. Es como que no existen. Y ojo, esos peruanos en el extranjero todavía votan, ¿ah? Votan también. Y incluso tienen representantes en el Parlamento Nacional, aquellos peruanos migrantes, pero no es un tema en agenda. Y aquí vemos que el problema está radicado también en el tráfico de migrantes, en todas aquellas personas que pagan cupos y que corrompen distintas entidades también del Estado para que ese flujo pueda darse. Así es una situación preocupante que te das cuenta que empieza a ser multisectorial de alguna manera, porque involucra ya muchos sectores del gobierno y muchos puntos a los que merecen atención.